A ver, habla. Probando, probando, ¿me escuchan? Probando. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Sí. Ah, qué bueno, ahora puedo comenzar ya. Entonces me quito la preocupación de encima de que no me escuchen. Ya, bueno, yo soy Vicente Tapia, soy psicólogo de la Universidad del Paraíso, de Chile. También soy magíster en biología, mención neurociencias. Ahí conocí a Rubén, somos colegas de neurociencia, también psicólogos. Tengo certificado por la Behavior Therapy Training Institute de la UCDF, ya para tratamiento del TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Tengo varios cursos en realidad para el tratamiento del TOC, que es por lo cual el Rubén me invitó hoy día para que le hable un poco de terapia de exposición. Eh, um, ¿Qué más? Yo también fui psicólogo, así que conozco bien lo que es estudiar psicología. Eh, a veces como que falta un poco tener conocimiento en psicología basado en evidencia, basado en conocimiento científico. Entonces, hoy día le traje una clase que me hubiera gustado haber tenido cuando era alumno de carrera, eh, que es una clase basada en ciencia, en datos que se consiguieron con experimentos, ya con experimentos reales. Y basar eso, la práctica del psicólogo en eso, en datos reales. ¿Hasta aquí se escucha bien, Rubén? ¿Hay retorno? ¿Me escuchas, Rubén? Ahora sí, se ha cortado el internet. Ya ves si te escuchamos, Vicente. Sí, pero se había cortado. Un poco se ha cortado, dígale. No puede ser. Sí, se ha cortado. Ya te escuchamos. Ya te escuchamos, ahora sí. Ya, y creo que hay un delay también. Sí, hay un delay. Yo pregunto y responden mucho más tarde. Eh, Ya. ya, pero vamos a seguir con eso. Les contaba que esta clase hoy día está basada en evidencia, en experimentos científicos, que es una clase que me hubiera gustado tener a mí en la carrera cuando estudié psicología. Entonces ahora le estoy trayendo una clase que yo encuentro que es buena, una buena clase. Entonces, eso soy yo. Tengo un Instagram, sí Vicente, por si me quieren seguir. A veces subo contenido de neurociencia y psicología y más adelante quiero subir más, como lo que hay en esta clase. Síganle. Entonces, la clase hoy día es el índice de bases teóricas del aprendizaje. Luego vamos a ver una breve introducción a la teoría de los marcos relacionales. Luego bases biológicas de la extinción del miedo y su aplicación a la clínica de todo esto. Eh, Dos conceptos importantes. Uno es el aprendizaje y la extinción del miedo. Les dejé aquí unas frases bonitas para hacer introducción. Tan pronto como hay vida, hay peligro, de Waldo Emerson. El aprendizaje es un complemento particularmente importante al regalo defensivo de la evolución. El aprendizaje te da una ventaja en la búsqueda de supervivencia y el progreso. En lugar de tener que empezar de cero cada vez, la memoria te permite que el aprendizaje pasado mejore la supervivencia actual. Claro, aquí introduce una idea de que el miedo es evolutivamente importante. O sea, organismos vivos que, por ejemplo, se exponían a algo aversivo, por ejemplo, el daño de algo, porque les corte la piel o que sean comidos, mueren, ¿cierto? Y no pueden dejar descendencia. Entonces, aquellos organismos que tienen este circuito del miedo y respuestas defensivas ante estímulo aversivo, tienen una ventaja evolutiva que otros no tendrían y por eso se conserva evolutivamente el miedo. Y lo tienen los animales, ¿cierto? Muchos animales, por eso puse estas como imágenes aquí al lado, pero está ampliamente presente en muchos animales. Ratones, ¿cierto? En lo cual se ha hecho mucho experimento. Eh, Humanos, primates, reptiles, lagartijas. Eso vamos a ver más adelante. ¿Qué más? La siguiente cita que les dejé, nadie me dijo que el duelo se sintiera tan parecido al miedo. Hay algo de verdad en esta frase. Quien teme sufrir ya sufre lo que teme. Y yo creo que esta frase resume bastante lo que son los trastornos de ansiedad. Estar sufriendo por algo que todavía no pasa, pero tú crees que va a pasar. Que tú percibes que hay un peligro que va a venir. A veces no viene y terminas sufriendo de más. Entonces, el concepto fundamental es el miedo. Miedo y ansiedad. El miedo se utiliza para describir sentimientos que ocurren cuando la fuente de daño, la amenaza, es inmediata o inminente.
En cambio, la ansiedad se utiliza para describir los sentimientos que ocurren cuando la fuente del daño es incierta o está distante en el espacio y el tiempo. Para dar un ejemplo, si aquí hubiera un león en la misma habitación donde están ustedes y se está paseando por la sala entre ustedes, van a tener miedo, porque el peligro es inmediato, es inminente. En cambio, si el león no está, pero ustedes saben que al día siguiente se escapó un león del zoológico y va dando vueltas por la universidad o por la ciudad mañana, entonces, y ustedes mañana tienen que ir a la universidad, entonces les va a dar ansiedad. No está el peligro presente, pero ustedes saben que en el futuro va a estar presente. Entonces eso lo vamos a llamar ansiedad porque está lejano en el tiempo y en el espacio. En cambio, cuando está presente y inmediato, va a ser miedo. También se pueden dar ambos al mismo tiempo. Por ejemplo, el león puede estar en la sala y ustedes van a tener miedo, pero también van a tener ansiedad, no del león, sino de la mordida del león, que todavía no está ocurriendo, pero podría ocurrir. Entonces, en ese podría ser está la ansiedad. Bueno, ahora la base del aprendizaje, la primera parte que les voy a presentar tiene que ver con el conocimiento que nos dio Iván Pavlov, que todos deben conocer. Rubén me contó que le está pasando bases del aprendizaje, que es el conocimiento clásico que él digamos, demostró. Ganó el Nobel, pero no por el conocimiento clásico, pero es muy famoso por esto. Y el que más conocemos es el conocimiento clásico con la comida. Entonces, se presenta comida, que es un estímulo incondicionado, ¿cierto? El organismo necesita comer, ¿cierto? Es un estímulo, digamos, agradable, apetitivo, evolutivamente, ¿cierto? La evolución seleccionó el apetito, digamos, como un estímulo recompensante o gratificante porque tiene ventajas evolutivas. Aquellos organismos que prefieren la comida y la encuentran gratificante van a tener una ventaja evolutiva que aquellos que no se alimentaban y luego morían. Entonces la comida es un estímulo incondicionado. ¿Qué es eso? Que sin condiciones va a elicitar una respuesta gratificante. ¿Ya? Entonces en este caso, entre estas respuestas también está la salivación, que es una respuesta incondicionada. Entonces la comida sin condiciones va a hacer que el perro salive. También está el otro estímulo, que es el estímulo neutro, que sería el sonido en diapasón. Si uno, digamos, hace sonar el diapasón, el perro no va a salivar. Pero si uno hace muchos ensayos juntos, en los cuales el diapasón lo parea con la presentación de la comida, va a haber una respuesta incondicionada de salivación, en la cual el perro aprende a asociar estas dos cosas, el sonido del diapasón con la comida, y va a haber una respuesta incondicional. Entonces, después de esos muchos trials, muchos ensayos, uno puede después presentar solamente el diapasón, que sería el estímulo que ahora va a estar condicionado, y va a tener el perro una respuesta condicionada, que es la salivación. Entonces ahora el sonido neutro pasa a tener ahora a estar condicionado, va a pasar a ser un estímulo agradable, digamos, y elicitar la respuesta a salivación cuando antes no lo podía hacer. Entonces ahí se aprendió algo, hay un cambio. Entonces a todos nos pasa en este ejemplo, y suele ser que en las carreras de psicología no se profundiza mucho más que eso, en este conocimiento. Pero este conocimiento, estas leyes generales del aprendizaje se pueden aplicar a muchas cosas. Y hay muchas cosas que se pueden como conseguir a partir de estas leyes del aprendizaje y se pueden aplicar a la clínica. Entonces, aquí agregué una frase que es: el estudiante que solo aprendió esto, que como un perro salivaba con el sonido condicionado de una campana, va a entender poco sobre el análisis funcional y sus aplicaciones en las clínicas actuales. ¿Alguien habló? Ah, no, es un retorno. Me escucho yo mismo. Entonces, claro, este conocimiento tiene muchas más aplicaciones, que es las que vamos a ver más adelante en esta clase. Entonces, no solo se puede condicionar estímulos agradables, ¿cierto? Que un estímulo neutro ahora sea agradable por el condicionamiento, sino que ahora podríamos condicionar al miedo. Entonces, por ejemplo, este es un estímulo clásico, o sea, un experimento clásico de condicionamiento del miedo. Una rata se deja en una caja, ¿cierto? El suelo está electrificado. Entonces puede dar shock eléctricos. No son de tanto voltaje, pero igual son aversivos. El shock eléctrico genera dolor. Entonces el shock eléctrico es incondicionado. Sin condiciones va a ser molesto para la rata. Pero también hay un sonido, y el sonido es neutro, no le molesta a la rata. Entonces cuando uno presenta solo el sonido, uno puede medir la presión arterial y el congelamiento de la rata. Entonces cuando uno presenta solo el sonido, no aumenta mucho la presión arterial, que es lo que estoy moviendo aquí con el puntero, ni tampoco se congela, no para mucho el movimiento.
Bueno, esta respuesta de congelamiento es una respuesta, cuando el ratón se congela, es una respuesta como de quedarse quieto para que el depredador no lo pueda ver. Entonces es una respuesta como que viene innata en ellos cuando tienen miedo. Entonces, pero cuando uno hace el pareo, ¿cierto? Uno presenta el sonido y luego a los pocos segundos presenta el choque eléctrico. La rata va a aprender que el sonido predice un estímulo aversivo. Entonces el sonido va a empezar a adquirir va a pasar de ser neutro a aversivo. Entonces cuando se presenta el choque eléctrico aumenta la presión arterial y hay más frecuencia de veces en la cual la rata se congela. Y luego está la siguiente fase en la cual deja de presentar, ya no hay el choque eléctrico, sino que solamente el sonido. Y entonces ahora tú compruebas que el sonido ahora adquirió una valencia aversiva, ¿cierto? Que ese tiene un condicionamiento al miedo. Que ahora el sonido va a ser aversivo para la rata. Entonces, antes el sonido no aumentaba la frecuencia cardíaca ni lo congelaba, pero ahora que pasó por este entrenamiento de pareo con el choque eléctrico, ahora solo el sonido aumenta la frecuencia cardíaca y además aumenta las veces que la rata se congela. Entonces, ¿qué pasa? Que aprendió la rata que ahora ante el sonido va a haber una respuesta defensiva. Porque aprendió en el pasado que cuando venía el sonido venía algo negativo, que era el choque eléctrico. Entonces, ahora hay una asociación de valencia negativa ante el sonido. Entonces aquí, esta sería una base ya con Pavlov, ¿cierto? Y después más adelante con Skinner y otros conductistas de cómo los miedos se pueden aprender. Entonces, la rata aprende a tenerle miedo al sonido, que antes no le tenía miedo al sonido. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nuestros miedos son aprendidos? Si uno parte de estas leyes del aprendizaje, debiera decir que muchas de nuestros miedos actuales, una gran parte son aprendidos. Hace poco, uno si se maneja o utiliza redes sociales, yo por ejemplo vi hace poco un video que se hizo famoso, donde era un video donde el miedo se aprende o es innato, y muestran un video de un experimento en el cual hay una sala de bebés, ¿cierto? Hay varios bebés, están los padres alrededor, hay unos científicos que introducen serpientes en la habitación. Y ninguno de ellos expresa ninguna cara, ¿cierto? O respuesta facial de miedo. Entonces simplemente dejan que la serpiente se mueva libremente por la habitación y los bebés, que sería el primer contacto que tienen con la serpiente, no presentan ninguna respuesta de miedo. Entonces el video te deja un poco choqueado de que pareciera que ese miedo de la serpiente pareciera que fuera algo que viene en nosotros, ¿cierto? Que uno le tendría miedo innatamente, pero no es así. El bebé puede estar alrededor de la serpiente y no tenerle miedo. Entonces muchas de nuestras cosas podrían ser que sean miedos aprendidos y no sean innatos. Entonces, aquí yo generé una tabla, le pedí a ChatGPT que busque la información de cuáles son los estímulos aversivos que son innatos, de acuerdo a las investigaciones científicas a la fecha actual. Y hay varios estímulos aversivos. Nótese que estos son estímulos aversivos innatos, o en el fondo serían estímulos incondicionados. Que sin condiciones serían estímulos que serían aversivos para el organismo, que no tiene que aprender nada para encontrarlos aversivos. Entonces, por ejemplo, les voy a leer algunos ejemplos. El dolor, ¿cierto? El dolor innatamente, por regla general, quizá hay gente que nazca sin receptores de dolor, pero en general los organismos encuentran aversivo el dolor, las quemaduras, los golpes. También las temperaturas extremas como el frío o el calor intenso. También sonidos fuertes arriba de 85 decibeles, luz intensa en los ojos, olores nauseabundos o sabores amargos o muy ácidos, y pérdida de soporte corporal, como una sensación de caída. También hay otros estímulos que son aversivos innatamente, como la separación brusca del cuidador primario, cuando uno es bebé, ¿cierto? Aislamiento social prolongado, también un estímulo aversivo. El hambre extrema, la náusea, mareo, dificultad para respirar, contacto con ciertos animales y movimiento errático o rápido cerca del cuerpo. Aquí, en contacto con ciertos animales, se dice que uno no nace con el miedo, por ejemplo, a tenerle miedo a la serpiente o la araña, pero sí se ha visto a través de experimentos que el aprendizaje del miedo a la imagen de una araña o de una serpiente se aprende más rápido que otros estímulos neutros.
Entonces hay como una especie de facilitación innata para aprender el miedo a esto, a la serpiente o la araña, pero uno no nace con el miedo a la araña o la serpiente, sino que lo puede adquirir muy fácilmente, porque hay como una especie de algo innato ahí que te facilita ese aprendizaje. Entonces, estos serían los estímulos aversivos innatos, ¿ya? Pero no son los estímulos aversivos, no es tenerle miedo. O sea, una vez que yo sienta dolor por un pinchazo, ahí yo voy a aprender que cuando se acerca una aguja, ese que se está acercando, voy a aprender a tenerle miedo. Pero entonces le tendría miedo a algo que no es aversivo, que es que digamos, la jeringa con la aguja se está acercando. Eso todavía no es aversivo. Lo aversivo es cuando está rompiendo tu tejido, ¿cierto? Está generando un dolor. Eso va a ser un estímulo aversivo innato. Pero ver que se está acercando es algo que ya aprendimos a través de nuestra experiencia. O claro, o salir un día donde hay mucha nieve y tenemos poca ropa y vamos a pasar mucho frío porque nos estamos como anteponiendo, ahí estamos teniendo miedo, porque estamos tratando de predecir el futuro. Y ahí eso sería el miedo que estaría presente. Entonces, ahí yo estoy dando paso de que representaciones mentales, ¿cierto?, nos pueden generar miedo. Voy a darle más vuelta a ese asunto más adelante en la diapositiva. Y claro, y estos estímulos aversivos están aquí porque hay una deriva filogenética, ¿cierto? El humano no aparece en la Tierra de la nada, sino que hay una evolución, ¿cierto?, que ha ido como esculpiendo nuestra biología y ha hecho que algunos de estos estímulos aversivos se mantengan ahí y se mantengan en los genes y digamos se transfieran a la descendencia. Voy a dar otro ejemplo que es más que algo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Le podemos encontrar en la clínica. Un estímulo incondicionado, un asalto, ¿cierto? Te robaron algo que era importante para ti. Te presentan un estímulo, o sea, te presentan un cuchillo y te lo ponen en el cuello o te apuntan con un arma. Eso va a ser aversivo, digamos, sí o sí, digamos, a alguien. Entonces te asaltan en una parte de la ciudad y digamos esa calle de la ciudad, o por ejemplo en la plaza principal, antes era un estímulo neutro. O quizás no era neutro, quizás era agradable, pero ahora que te asaltaron en esa plaza, cada vez que pasas por esa plaza, ahora vas a tener una respuesta incondicionada de miedo. ¿Por qué? Porque te asaltaron en la plaza. Entonces, ¿qué hubo ahí? Un aprendizaje, ¿cierto? Y podemos aplicar las leyes del aprendizaje del conocimiento clásico a esto. Justo casualmente era esa plaza y viví una experiencia aversiva, hubo un estímulo aversivo, y entonces la plaza ahora pasa de ser neutro a también ser un estímulo condicionado aversivo. Otro ejemplo, hay condicionamiento a palabras. Y les voy a dar un ejemplo. Del alemán, Selbstmord, no sé cómo se pronuncia, Tod, Teufel, Ich, bueno, no lo voy a leer, no sé cómo se pronuncia, Ich, Eiteche, Meinen, Freund. Voy a dar otro ejemplo en ruso, no sé leer eso. Si uno lo lee, son palabras, son letras random, ¿cierto? Son letras que no tienen mucho significado. Ahora, el significado en español. Primero, suicidio, muerte, diablo, apuñalo a mi novio, mi esposa choca en auto. Esa es la traducción de las mismas palabras que están a la izquierda, que cuando las leemos no generan nada. Pero si las leemos, como están asociadas, ¿cierto?, a muchas experiencias previas, tienen una valencia negativa, pero esta palabra es una palabra arbitraria, que describe un hecho de la realidad. Entonces, ese hecho de la realidad, en el español le ponemos una palabra arbitraria y en ruso le ponen otra palabra arbitraria, pero a partir de un entrenamiento o nuestra historia de vida, vamos aprendiendo que estas palabras están asociadas a cosas aversivas. Y de hecho, estas palabras no están elegidas casualmente. Hay casos de TOC en las cuales no pueden decir la palabra suicidio, o no se puede decir la palabra diablo o muerte, porque piensan que van a traer el suicidio o van a traer la muerte. Entre medio está esa ley de la atracción, ¿cierto? Y ellos creen que si lo piensan muchas veces, puede ser que le pase a un ser querido, o te pase a ti mismo, o que tú pierdas el control y apuñales a tu novio, o que mi esposa choque en el auto si lo pensé. Entonces, estas palabras están condicionadas en el TOC, en muchos casos del TOC. Las palabras adquieren una valencia aversiva.
¿Y cómo se podría explicar eso? Por el condicionamiento clásico. ¿Qué más tenemos? Entonces, claro, uno sabe que está el helado real, ¿cierto? Bueno, en este caso es la imagen de un helado, pero uno sabe que cuando uno prueba el helado va a ser gratificante porque tiene azúcar y un estímulo gratificante por la filogenia del azúcar. Y uno aprende a decir, a escuchar la palabra helado y también a escribirla. Entonces uno puede relacionar con el hecho también estas palabras, este lenguaje. Y entonces, así como podemos condicionar el hecho, también podemos condicionar o va a adquirir una valencia en la palabra. Y esta, digamos, es la base de los marcos, de la teoría de los marcos relacionales, de que el condicionamiento clásico se puede aplicar también a las palabras. Entonces, a la edad de un párvulo, basta que nos digan que la palabra helado equivale a un helado real para que la relacionemos rápidamente. Posteriormente, se puede asociar el helado real con la palabra escrita. Aprendemos a responder a las palabras de la misma forma que sus referentes reales. Por ejemplo, yo cuando era chico, me acuerdo que mi abuela me decía, si dice Satanás 3 veces, aparecerá el diablo. Entonces, la palabra Satanás se vuelve aversiva, porque va a aparecer el diablo y de acuerdo a muchas experiencias previas ya te han asociado que el diablo es malo, ¿cierto? Es aversivo, te va a castigar por toda la eternidad, ¿qué peor que eso? Entonces te genera miedo decir Satanás, 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 porque se podría aparecer. Pero al final son solo palabras. Pero de acuerdo a la historia, que lo estoy diciendo varias veces, porque es una parte que quiero que quede ahí, uno puede aprender a tenerle miedo a palabras. Y claro, entonces, si no toco esto 3 veces, mi madre chocará en auto hoy. Entonces, son cosas que le puede pasar al TOC. Si yo pienso algo negativo, aversivo, puede ser que lo esté atrayendo, le tengo miedo a haber pensado eso o pensarlo de nuevo, entonces por eso tengo que protegerme y hago una compulsión. Voy a seguir. Entonces, el condicionamiento al miedo o el aprendizaje de los miedos está presente en una gran cantidad de trastornos ansiosos o trastornos clínicos que ustedes van a atender si se dedican a la clínica. Entonces, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, en el fondo se trata que un pensamiento intrusivo se interpreta como que un pensamiento puede ser peligroso. Tener un pensamiento puede ser peligroso. Son altamente significativos y equivalen a acciones. Por ejemplo, pensar que le voy a hacer daño a alguien equivale a que le voy a hacer daño, a que voy a hacer la acción de hacerle daño. Entonces ahí me asusto. Si yo tuviera TOC y creyera eso, me voy a asustar. Pensé que voy a apuñalar a alguien y además yo creo que eso es lo mismo que apuñalar a alguien porque voy a perder el control, me voy a asustar. Entonces hay una responsabilidad inflada por prevenir el daño. En la fobia específica hay miedo a la serpiente, a la altura, a las inyecciones, y la mala interpretación ahí es la sobreestimación de la probabilidad o severidad del peligro. En la ansiedad social se gatilla por situaciones sociales y la persona tiene miedo, la persona cree que las críticas son, que las otras personas son altamente críticas con uno, ¿cierto? Y que es intolerable que los demás te evalúen negativamente. Entonces se le tiene miedo a que alguien te evalúe o opine de ti negativamente. Cuando eso podría no ser aversivo, no podría no generarte ningún miedo. En el trastorno de pánico, sensaciones corporales, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca. A todos nos aumenta la frecuencia cardíaca cuando corremos, ¿cierto? Trotamos. En la clase de educación física en el colegio nos aumentaba la frecuencia cardíaca y no teníamos miedo. Pero a alguien que tiene trastorno de pánico le va a gatillar mucho miedo que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces se malinterpreta la sensación corporal como peligrosa. Podría significar que va a haber un ataque cardíaco. Entonces si yo tengo esa idea ante el aumento de la frecuencia cardíaca, me va a generar una respuesta de miedo. Y estas cosas suceden porque antes, en la historia de vida, hubo un momento donde se aprendió a tenerle miedo a eso. Hubo un conocimiento clásico. La frecuencia cardíaca alta es un estímulo neutro para nosotros que no tenemos crisis de pánico, pero cuando tenemos crisis de pánico, ahora está condicionada la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Quizás voy a saltarme algunas para hacerlo más rápido. En el trastorno de estrés postraumático, tener un recuerdo intrusivo del evento traumático es peligroso porque uno puede pensar que ningún lugar es seguro o que recordar una memoria traumática es intolerable. Entonces, como que recordar el trauma es tan aversivo como estar viviendo el trauma, cuando no lo es, ¿cierto? La memoria no nos hace daño.
recordar el trauma no hace daño. Vivir el trauma sí, ese momento que tú viviste donde chocaste en auto o fue muy violento o estuviste en la guerra y estaba en peligro tu vida o viste morir a un compañero, esos momentos sí son peligrosos, pero recordar eso no es peligroso. Pero ¿qué sucedió ahí? Que justo como están asociadas, ¿cierto? Estuvieron presentes ambas, el recuerdo también adquiere una valencia negativa. Y bueno, la ansiedad generalizada es intolerante a la incertidumbre, se aprendió en el pasado de su historia de vida que la incertidumbre es negativa y ahora cuando no sabe la respuesta de algo, no se está anteponiendo al futuro, cuando hay incertidumbre eso se ve como muy negativo, muy aversivo. Entonces voy a pasar. Entonces, el conocimiento clásico tiene muchas aplicaciones para explicar que posiblemente estos trastornos de ansiedad, los miedos que hay detrás de los trastornos de ansiedad o el trauma o el TOC fue por un conocimiento clásico atrás. Y de aquí vamos al paper que yo les mandé, que el Rubén me dijo que les compartió, donde muestra que hay distintos tipos de aprendizaje del miedo. Uno es el conocimiento del miedo, el conocimiento clásico, otro por aprendizaje vicario o aprendizaje observacional del miedo y otro por aprendizaje del miedo instruido. Entonces, en este experimento, ellos pueden medir la conductancia de la piel, ¿cierto? Cuando uno tiene miedo, hay una respuesta defensiva automática en el cuerpo. Se activa el sistema nervioso simpático. Aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan las pupilas, lo vamos a ver más adelante. Y también hay un cambio en la conductancia de la piel. Entonces, cuando uno mide la conductancia de la piel, uno sabe que además está activado el sistema simpático y está habiendo una respuesta defensiva. Si yo pongo un estímulo condicionado o un estímulo aversivo. Entonces, en este experimento, que en el fondo resume las tres formas de aprendizaje del miedo, en el conocimiento clásico, ¿cierto? Yo pongo una imagen, que puede ser este cuadrado azul, y cada vez que yo pongo el cuadrado azul, tengo una pulsera que manda choques eléctricos. ¿Ya? Entonces, el choque eléctrico es un estímulo incondicionado que es aversivo. La imagen del cuadrado azul es neutra, pero entre yo haga muchos ensayos de poner la imagen del cuadrado azul y el choque eléctrico, el cuadrado va a adquirir una valencia, voy a aprender a tenerle miedo al cuadrado azul, a tener una respuesta defensiva ante la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen azul del cuadrado azul predice un choque eléctrico. Entonces adquiere esa valencia negativa. También está el mensaje observacional del miedo, donde puedo ver que alguien que está en este experimento, cuando apreciaba el cuadrado azul, le venía un choque eléctrico. Entonces no puedo tener una experiencia directa del choque eléctrico, pero saber que cuando viene el cuadrado azul voy a tener un choque eléctrico. Entonces se puede después poner a la persona, sentarla, presentarle el cuadrado azul y ver si le tiene miedo. Y efectivamente tiene una respuesta de miedo. Aumenta la conductancia de la piel y cuando hace una resonancia magnética se activa la amígdala bilateralmente. Igual que en el conocimiento clásico, que en el experimento anterior. ¿Qué es lo que salía en el paper que ustedes tenían que haber leído? Que hay un mensaje asociativo, ¿cierto? Hay una respuesta del miedo, se activa la amígdala, detecta una amenaza, solo al presentar el cuadrado azul, después de haber pareado esto. Entonces, cuando uno ve que aprende observacionalmente, también se activa la amígdala. Y luego también está el aprendizaje del miedo instruido, en el cual yo te cuento que el cuadrado azul, tú no, ahora ya no ves a nadie, ya no ves a nadie gritando después de que le viene un choque eléctrico, no ves sus expresiones faciales, sino que simplemente te cuento en el lenguaje, ¿cierto? Ahí de nuevo está la teoría de los marcos racionales, que el cuadrado, si viene el cuadrado, te viene un choque eléctrico. Y tú nunca has vivido eso. Y luego entonces te pongo en la sala, ¿cierto? Te muestro el cuadrado, te hago la resonancia magnética, mido la conductancia de piel y se activa la amígdala. Ahora solamente la amígdala del hemisferio derecho, ¿cierto? ¿Era el derecho? Parece que era el hemisferio izquierdo. Del hemisferio izquierdo y la conductancia de la piel aumenta. Entonces, ¿qué hay? Hay una respuesta del miedo condicionada por el lenguaje, por verbalmente. Entonces aquí tengo el resumen que acabo de contar. Está el conocimiento voy a repasarlo. Hay un conocimiento del miedo que implica la experiencia directa e individual de un estímulo aversivo, que sería la 1. 2. Las personas pueden aprender qué conductas resultan en castigo observando a otros
castigados por esa conducta. Por ejemplo, en monos y humanos, la expresión facial de miedo es un estímulo incondicionado fiable. Entonces, si tú ves a otro teniendo una respuesta de miedo, ¿cierto? O como de dolor ante algo, tú puedes aprender a tenerle miedo a eso. Este miedo, digamos, por aprendizaje observacional, podría aplicarse también cuando uno ve noticias en la televisión, ¿cierto? Cuando uno ve que en la plaza apuñalaron a alguien y hay un video y uno ve como la persona está sufriendo. Entonces, ahora cuando yo pase por la cuadra, o sea, por la plaza, por la cuadra donde apuñalaron a esa persona y sea de noche y yo vea a un individuo que sea peligroso o sospechoso, se va a activar el miedo. Pero yo nunca fui asaltado, solamente vi un video. ¿Qué pasó ahí? Aprendizaje observacional del miedo. Y luego finalmente está la comunicación verbal. Puede ser que tu mamá vio la noticia, tú no viste el video, pero tu mamá te cuenta verbalmente que están apuñalando en la plaza de la ciudad. Entonces ahora tú pasas por la plaza, te acuerdas verbalmente de lo que te contaron y puede haber una respuesta del miedo. Quizás no va a ser tan intensa como haberlo vivido en primera persona, pero va a haber una respuesta de miedo. Entonces, la comunicación verbal con un compañero humano puede producir un aprendizaje que comparte cualidades tanto conductuales como neuronales con el miedo adquirido a través del conocimiento del miedo. Se puede aprender a asociar las conductas con el castigo mediante procesos verbales como la gobernanza de reglas y los marcos relacionales. Aquí están los autores, digamos, que crearon esta teoría de los marcos relacionales, que pueden buscar estos autores después si quieren. Y claro, hay que pensar que este miedo va a ser proporcional a la frecuencia de veces que fuiste castigado, a los trials, ¿cierto? Que hubo un estímulo aversivo y justo además estaba el estímulo condicionado. Entonces, entre más repeticiones haya de eso, va a haber una respuesta de miedo más potente, digamos, y también con la severidad del castigo. Claro, el castigo no es el mismo si yo te lo digo verbalmente a que tú vivas tener el cuchillo en la garganta en la plaza. Entonces, esa experiencia va a generar una memoria de miedo más potente y más intensa que solamente te lo hayan contado. Y luego, entonces, ya estamos explicando con esto cómo uno puede aprender los miedos y cuáles son los motivos de consulta que hay en la clínica, ¿cierto? De varios trastornos. El trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, el trauma, el trastorno de estrés postraumático, la fobia, la ansiedad social. Y entonces aquí les traje un esquema que está en portugués, perdón por eso, pero que es un esquema de Skinner, que no les conté, pero estaba en el índice, que Skinner tiene esta teoría del conductismo radical y muchas de estas aplicaciones que se están usando en la clínica surgen del conductismo radical y de por ejemplo, la teoría de los marcos relacionales surge de un avance que hizo él con el libro de la conducta verbal. Tiene un libro que trata de analizar conductualmente la conducta verbal. Entonces, volviendo acá, ¿dónde estábamos? Entonces él propone que, claro, digamos, uno aprende un miedo, digamos, hay un estímulo ambiental, a un evento neurofisiológico que puede ser la actividad de la amígdala. Luego hay un evento, hay una consecuencia. Por ejemplo, la consecuencia es que yo evito ir por la plaza y digamos, aprendo que me ahorré que me asaltaran. Entonces después me entero, digamos, que asaltaron a alguien y yo justo evité la plaza. Entonces esa conducta se va a reforzar en el futuro porque me ahorré un castigo, digamos. O que me quitaran cosas que son importantes para mí. Entonces ahí aprendo algo y luego, digamos, hay que pensar que tenemos una historia de aprendizaje particular. Cada uno de nosotros tiene una historia individual y particular donde vamos aprendiendo distintos miedos y estos miedos van quedando, digamos. También hay miedos que se van desaprendiendo, que vamos a ver más adelante, que tampoco es la palabra correcta desaprenderlos, y lo vamos a explicar por qué. Pero cada uno de nosotros tenemos una historia de aprendizajes que va quedando ahí y va sumándose. Y ahí podemos explicar que cuando la persona viene y tiene una historia, un motivo de consulta complejo, es porque hay una sumación de aprendizaje en su historia de vida. Bueno, también la contracara de esto es la extinción. Que el conductismo ha podido
investigar, ¿cierto? Con experimentos, ¿cierto? Ha podido demostrar que hay algo que se llama extinción. Uno puede desaprender los miedos, puede extinguir la respuesta de miedo. Entonces, una definición de extinción es la presentación repetida del estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado, resultando en una disminución de la respuesta condicionada. Les voy a dar un ejemplo para que puedan entender esa frase. En la siguiente diapositiva. En concreto, la extinción sirve como base para la terapia basada en la exposición. Un tratamiento primario para los trastornos de ansiedad, la adicción, los trastornos relacionados con el trauma y el estrés. La extinción del miedo se refiere a la disminución de las respuestas de miedo condicionado que se producen con la presentación repetida de un estímulo de miedo condicionado que no está reforzado. Entonces, por ejemplo, claro, no está la imagen. Por ejemplo, volviendo acá, a lo que vimos acá, ¿cierto? El sonido era neutro y luego de haberlo pareado muchas veces con el choque eléctrico, ya no deja de ser neutro y ahora, digamos, es un estímulo condicionado. Un estímulo ahora tiene una valencia aversiva. Entonces yo pongo el sonido y hay un aumento de la frecuencia cardíaca y de congelamiento de la rata. Entonces tiene miedo al sonido. Ya, pero después uno puede hacer una siguiente fase. Ya, la siguiente fase es de extinción. La fase de extinción es esta que vamos a ver acá. Yo presento, claro, aquí ya está condicionado, ¿cierto? Donde está el estímulo condicionado, que es el sonido, y el estímulo incondicionado, que es el choque eléctrico. Y ahora viene la fase de extinción, ¿ya? La fase de extinción ya no presento nunca más el choque eléctrico. Ya no hay choque eléctrico. Pero yo presento el sonido muchas veces. Ya presento muchas veces el sonido. Y la rata está en la caja y no puede escapar. Entonces escucha el sonido y se congela. Escucha el sonido y se congela, escucha el sonido y se congela, escucha el sonido, se congela, pero no hay choque eléctrico. Entonces yo presento el sonido y de a poco deja de tener respuesta de congelamiento. ¿Qué está pasando ahí? Está extinguiendo el miedo. Está entendiendo que el sonido estaba casualmente asociado con el choque eléctrico, pero no tiene que ver con el choque eléctrico. Antes predecía el choque eléctrico, pero ahora ya no lo predice. Entonces está extinguiendo el miedo que tiene al sonido. Ya antes tenía miedo al sonido y ahora está volviendo a ser neutro. Entonces hay una extinción de la respuesta. Durante el condicionamiento, claro, entonces si uno condiciona el sonido al choque eléctrico, va a aprender a tenerle miedo, porque están pareados, el organismo aprende que el sonido predice el choque eléctrico y durante la extinción, ahora la siguiente fase, aprende que ahora el sonido predice la ausencia del choque eléctrico. O sea, porque si yo pongo el sonido y no hay choque eléctrico, parece que ya no predice nada, ¿cierto? No predice el choque eléctrico. Este efecto es el resultado del entrenamiento de que el estímulo condicionado, que es el sonido, predice seguridad. Entonces, aprendió a poner el sonido en la caja, digamos, en la memoria de lo aversivo, pero ahora que ya no está asociado con el choque eléctrico, le está volviendo a poner el choque eléctrico en la caja de lo seguro. ¿Se entiende ahí? Genial, genial. Entonces el estímulo condicionado se presenta repetidamente. Entonces para hacer esto hay que presentar muchas veces el estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado, que es el aversivo, el choque eléctrico, para que ocurra esto. Como resultado, la respuesta condicionada disminuye. Esta es la base de la terapia de exposición. Entre medio, yo como soy neurocientífico, les quiero hablar un poco de bases neuronales de esto. Es lo mismo, pero ahora con bases neuronales. Lo voy a hacer rápido porque yo sé que no es la finalidad de la clase. Pero claro, esta asociación que ocurre con el estímulo condicionado e incondicionado la hace la amígdala, ¿cierto? La amígdala tiene una capacidad que es de aprendizaje asociativo, entonces asocia dos cosas. Asocia lo aversivo de lo neutro y ahora lo neutro pasa a ser aversivo. ¿Qué más? Y esta amígdala está, digamos, conservada evolutivamente en lagartijas, en ratones, ratas, gatos, primates, humanos, en muchos animales. ¿Por qué? Porque es muy importante. Aquellos animales que no se protegen de lo aversivo mueren, como yo les decía, no dejan descendencia. Entonces esta estructura deja algo muy importante. Es un regalo evolutivo en el cual uno viene con cierta información previa para protegerse de ciertas cosas que si no te matan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La amígdala, esta amígdala cerebral, que son muchas neuronas, está conectada con una respuesta de miedo, con el sistema autónomo. ¿Ya? Entonces, a ver dónde tengo una imagen buena.
La amígdala, que esa misma imagen que vimos antes, este mismo núcleo, que es la amígdala, está conectada con el sistema autónomo y produce un montón de respuestas defensivas automáticas. Entonces activa el hipotálamo lateral y hay una activación simpática. Esa activación simpática implica que ahora en un momento la taquicardia, respuesta cutánea galvánica, que es la conductancia en la piel que vimos antes en el otro experimento, palidez, dilatación de la pupila, elevación de la presión arterial. Entonces esta amígdala activa respuestas defensivas automáticas. Nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que activa el sistema simpático, ¿ya? Dilata las pupilas, ¿por qué? Para ver mejor al enemigo, al depredador. Aumenta la frecuencia cardíaca, para que bombee más sangre y uno tenga más nutrientes en los músculos y uno pueda correr un montón o pelear con el depredador. Inhibe el estómago, ¿cierto? La actividad del estómago, ¿por qué? Porque no tenemos que gastar energía en eso ahora, porque estás peleando. Inhibe la actividad intestinal, porque tampoco se procesa nada en el intestino, porque necesitas toda la energía para luchar o huir. Entonces, probablemente les ha pasado a ustedes que tienen que disertar frente al curso y le aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, imaginarse que van a disertar frente al curso o imaginarse que se van a burlar de ti, la imaginación está condicionada y la amígdala se enciende y activa el sistema simpático y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es para contarles cómo hay una respuesta defensiva y más encima la frecuencia cardíaca, que uno esté respirando más rápido, es un poco incómodo. Entonces, uno ya imaginarse eso y tener esta respuesta defensiva automática, uno hace de inmediato tener ganas de mejor no disertar, para quitarse rápido esta sensación. Entonces ahí uno puede incluso reforzar la conducta de evitación. Si yo evito, dejo de tener la frecuencia cardíaca aumentada, que es un poco incómodo, con los músculos apretados y preocupados, y ahora ya no fui y tiré una licencia médica y ya no voy a disertar. Es típico de la ansiedad social. Entonces, esta respuesta corporal es un poco también molesta tenerla y refuerza las conductas de evitación. ¿Y qué más tenemos? Tenemos que cuando uno aprende el miedo, que es lo que vimos antes, cuando la rata aprende que el sonido neutro ahora va a ser aversivo, porque lo pareamos muchas veces con el sonido, está este circuito que es la corteza prelímbica, la corteza prefrontal prelímbica, la actividad de la amígdala basal, ¿cierto? Amígdala basal, sí. Y luego va el núcleo al centro de la amígdala y el centro de la amígdala se conecta con el hipotálamo lateral o el núcleo gris periaqueductal que activa el sistema simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración, se dilata las pupilas y está esa respuesta defensiva. Eso es cuando ya digamos uno aprende la respuesta del miedo a un estímulo condicionado y luego hay un circuito de extinción del miedo. El circuito de extinción del miedo es este otro en el cual la corteza infralímbica envía proyecciones, ya la corteza prefrontal, la parte infralímbica, envía proyecciones glutamatérgicas a las neuronas intercaladas, que están en la amígdala. Estas neuronas intercaladas son GABAérgicas, ¿qué significa eso? Que son inhibitorias. Entonces, estas van a apagar el núcleo central de la amígdala y van a impedir que haya una respuesta de miedo. Entonces, ¿qué es lo que se ha estudiado en ratones? Que cuando los ratones le están presentando el sonido y no hay choque eléctrico, y el sonido, y se congelan y de a poco se dejan de congelar, empieza a haber este circuito en el cual la corteza prefrontal se comunica con la amígdala, como diciéndole como, oye, no viene ningún choque eléctrico, como que no es necesario tenerle miedo, como que parece que es seguro. Lo estoy diciéndolo en palabras más simples, estoy personalizando la prefrontal, no dice esas cosas, pero para que se entienda es como que el prefrontal se da cuenta de que el choque eléctrico ya no está viniendo y que no hay que tenerle miedo al sonido. Entonces, como ya no hay que tenerle miedo, se comunica con las intercaladas para apagar la amígdala. Y entonces, ahora es posible, ahora que está apagada la amígdala, generar una nueva memoria. Y esta nueva memoria es una memoria de que ahora el sonido es seguro. Que es más o menos lo que se dice aquí. Que en el fondo, los conductistas se han dado cuenta de hace mucho tiempo que parece que las memorias de miedo no se borran. Porque después pasa el tiempo y si uno pone choque eléctrico con el sonido, la rata aprende a tenerle miedo mucho más rápido que la primera vez, que aquellas ratas que están aprendiendo por primera vez. Porque parece que acceden a esa memoria que está de miedo, que ya tuvieron antes. Entonces,
ya intuían que parece que las memorias de miedo se quedan guardadas y ahora el circuito neuronal lo confirma. Cuando uno extingue el miedo, genera una nueva memoria que compite con la memoria de miedo anterior. Y esta memoria nueva, que es una memoria de que ahora el estímulo es seguro, compite con la anterior. Y entonces, ¿cómo compiten? Entre más trials haya, digamos. Si yo hago muchos trials donde pongo el sonido y no choque eléctrico, es como que, digamos, tengo 100 ejemplos donde el sonido ya no viene con choque eléctrico. Y en cambio, tengo 20 ejemplos en el cual el sonido predecía el choque eléctrico. Entonces, como que gana aquel que tenga más veces, como que se presentó más veces. En el cual, en este caso sería que el sonido viene sin choque eléctrico. Entonces, ahí se gana esa memoria, que ahora es segura. Eh, y bueno, es un experimento en ratones, en ratas, que son ellos tienen corteza prelímbica e infralímbica, y en humanos las áreas de la corteza prefrontal, bueno, o de la corteza del cerebro anterior, que son equivalentes. La área prelímbica en el humano es la corteza cingulada dorsal y la infralímbica es la corteza prefrontal ventromedial. Entonces la corteza cingulada, ¿cómo era? Corteza, bueno, esta de acá es la que tiene que ver con activar el miedo y la ventromedial es la que genera la memoria de que ahora es seguro. ¿Qué más? Entonces, para que ustedes puedan ver la estructura, a ver, la anterior tenía, bueno. Entonces, claro, la prefrontal tiene que enviar proyecciones hacia la amígdala, que le queda bien lejos igual, que queda por acá. Vicente, ¿Sí? Vicente, ¿me escuchas? ¿Sí? Vicente, ¿podemos ir concluyendo para hacer el debate? Unos 3 minutos más. La Pero, presentación. ¿podemos reducir el debate a 15 minutos? Ya. Ya, ok. Ya, entonces hay estructuras que tienen que ver con la extensión del miedo. Y bueno, este circuito que está acá, ahora que estaba preparando la clase, que este circuito de aquí, estaba viendo que hay nuevos experimentos que ahora el circuito es más complejo de lo que estoy mostrando. Entonces la neurociencia siempre se está actualizando y lo digo ahí para que esto era cierto, digamos, la imagen es correcta científicamente hace 6 años, digamos, pero ahora necesita un poco más de precisiones. Pero en general, esas dos cortezas tienen que ver con el aprendizaje del miedo y luego con la extinción. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es la terapia de exposición? Es importante que ustedes sepan que ya aprendieron que uno puede aprender miedo y si el miedo a algo que era neutro, entonces uno se puede preguntar si esas cosas que son neutras, ¿por qué no extinguimos el miedo rápidamente? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué pasa eso? Es porque hay algo que se llama evitación. Me voy a saltar aquí. Y en experimentos se han dado cuenta de que hay como un déficit en extinguir el miedo en algunos experimentos. Entonces empezaron a teorizar por qué ocurría eso y se dieron cuenta que cuando el ratón o el animal, el organismo escapa, entonces digamos, aprendió que en esta habitación había un choque eléctrico y además había un sonido. Entonces el sonido predecía el choque eléctrico. Pero cuando iba a la otra habitación no venía choque eléctrico. Entonces, si uno les deja esta puerta abierta y ahora queremos extinguir el miedo al sonido, si ponemos el sonido, la rata va a entender que en esta sala podría venir un choque eléctrico. Entonces, ¿qué hace? Se va a la sala de al lado. Se protege, evita. Entonces, como evitó y se puso sobre seguro, uno puede poner sonido muchas veces y la rata siempre se va a ir a la sala de al lado. Entonces, la rata, después de haber hecho muchos ensayos, sigue teniéndole miedo al sonido. Entonces no extingue el miedo al sonido, siendo que ahora ya no estamos dando choque eléctrico, ya no hay choque eléctrico. Entonces la habitación le está impidiendo que pueda comprobar, que pueda aprender que ahora ya no viene choque eléctrico después del sonido. Entonces se dieron cuenta que la habitación era muy importante. Entonces aquí había un relato, que no lo voy a leer completo, pero encontraba súper interesante que se dan cuenta que eran experimentos donde no había otra habitación, sino que el ratón saltaba como la pared. O el gato saltaba a la pared, entonces nunca extinguían el miedo porque siempre que venía el sonido saltaban. Entonces, ¿qué se puede decir en términos cognitivos de eso?
que el gato o el ratón entendía que que vino el sonido, venía un choque eléctrico y se salvó, porque hizo una conducta. Y se puso sobre seguro. Entonces, no logran aprender que el sonido ahora no tiene que ver con el choque eléctrico, no logra extinguirlo. Y bueno, en los trastornos de ansiedad, en trastornos de TOC y el trauma, las conductas de evitación están presentes. En el TOC son las compulsiones. Tengo miedo de que se queme mi casa con mi hijo adentro, entonces ¿qué hago? Compruebo 7 veces si cerré bien la llave del gas. O que no dejé enchufado nada porque pueden saltar chispas y quemar la cortina y quemar la casa. Entonces chequeo eso muchas veces antes de salir de mi casa. Entonces ahí hay compulsiones. Entonces no logran, le tienen mucho miedo a eso y no logran extinguir el miedo a eso porque siempre chequean, porque siempre hacen esos reaseguros, hacen compulsiones. En la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, cuando tienen recuerdos, hacen algo, consumen alguna droga o se distraen de adrede, activamente, o llevan cosas para protegerse en la mochila. Entonces se están defendiendo, están evitando o se están defendiendo ante un recuerdo. Entonces el recuerdo no se logra extinguir el miedo al recuerdo, porque se están evitando. ¿Qué más? En el trastorno de pánico, por ejemplo, me aumenta la frecuencia cardíaca, le tengo miedo porque creo que puede venirme un ataque cardíaco, me consumo un clonazepam. Entonces, ¿qué hice? Evité el peligro consumiendo un clonazepam que baja la frecuencia cardíaca y me puse sobre seguro. Entonces, no logras extinguir el miedo a la frecuencia cardíaca, que en el fondo es segura, porque ya te hicieron un chequeo médico y no hay problemas con el corazón. Pero el miedo sigue manteniéndose ahí y sigue habiendo una respuesta del sistema simpático de tenerle miedo a eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que retirar las conductas de evitación en la terapia de exposición. Ese es el fundamento. Por ejemplo, también les quería contar de esto. No sé cómo voy del tiempo. Creo que voy cortito. Igual comenzaba un poco tarde por los problemas del team. Pero este experimento lo encontré muy bueno. Las personas con TOC tienen como una tendencia biológica o innata a hacer más compulsiones. Entonces le ponen una imagen, cuando presentan esta imagen, les puede venir un choque eléctrico si no apretan un botón, y cuando presentan esta imagen, que son imágenes muy extrañas, les puede venir un choque eléctrico en la mano izquierda si no apretan un botón. Y esta imagen es segura. Entonces ya hacen el primer ensayo, que es de condicionamiento, entonces aprenden a tenerle miedo a las imágenes, y aprenden que tienen que apretar un botón cuando viene la imagen. Ahora viene un segundo ensayo donde se devalúa una de las imágenes y se hace la extinción. Entonces le dicen que ya no hay choque eléctrico, que la pulsera ya no manda choque eléctrico, entonces no es necesario apretar el botón para inhibir el choque eléctrico, ya no es necesario. Entonces que hay aquí una conducta operante. Apretar el botón los ponía sobre seguro antes, pero ahora ya no es necesario ponerse sobre seguro porque le están explicando que ya no va a venir ningún choque eléctrico. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen TOC? Es que una vez que hacen como esta segunda etapa, donde saben que no hay choque eléctrico, siguen apretando el botón cuando presentan la imagen. Entonces, ¿cuántas veces? Son como 35 veces más veces apretando el botón comparado con la gente que no tiene TOC, que cuando le explican que ya no hay que apretar el botón, no apretan. O apretan, no sé, 10 veces, 9 veces en todos los ensayos. Entonces hay una tendencia a formar hábito en el TOC y a ponerse sobre seguro, a protegerse de un peligro. Y tienen como poca flexibilidad para retirar esas compulsiones. Entonces, si tienes esa poca flexibilidad para retirar esas compulsiones y tú tienes miedo a algo que a lo mejor no tienes que tenerle miedo, ese miedo va a perdurar. Se va a volver una obsesión. ¿Qué más? Bueno, entonces lo que uno hace con la terapia de exposición, lo que hace es decirle a la persona que retiramos la evitación y las compulsiones y nos exponemos. Que la ansiedad es parte de la vida, es una experiencia universal, y que no mata a nadie la ansiedad. Sentir mucha ansiedad, mucha activación corporal es molesto, pero no es aversivo. No va a generar nada malo. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, uno puede tenerle miedo a las serpientes, pero si uno se expone muchas veces a la serpiente, va a dejar de tenerle miedo a la serpiente. Y eso es pura exposición.
¿Qué más? ¿Qué uno hace también en la terapia? La terapia de exposiciones personalizadas y graduadas. Como va a haber en un par de diapositivas más adelante, uno hace una jerarquía de exposiciones de menos a más, para que la persona esté dispuesta a perderle miedo a esto. Claro, si una serpiente no es venenosa y está entrenada para no dañar, no hay para qué tenerle miedo, pero uno puede tener la respuesta de miedo igual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que exponerse. Hay que hacer muchos ensayos para que se extinga la respuesta del miedo. ¿Qué más hay? También, entonces, eso ya se sabe hace muchos años, que la terapia de exposición funciona para extinguir estos miedos condicionados a estímulos que en el fondo son neutros. Y se han hecho muchos estímulos, muchos ensayos, muchas investigaciones, donde se ha visto que en el fondo lo que hace la pega para extinguir el miedo es exponerse. Y que cuando uno incluye relajación, respiración diafragmática, conversar con la persona sobre las creencias falsas, sobre la amenaza, la terapia es redundante. Consigue la misma eficacia en ambos ensayos. De hecho, a veces la respiración diafragmática, siguiendo la teoría, si uno se enfrenta, digamos, al aumento de la frecuencia cardíaca y le tengo miedo y yo tengo que hacer ejercicio de respiración, estoy aprendiendo que me estoy salvando de una amenaza por haber respirado. Entonces todavía estás haciendo una conducta de escape o te estás poniendo sobre seguro. Entonces uno de los objetivos en las crisis de pánico es que la persona pueda vivir el aumento de la frecuencia cardíaca y no haga nada para protegerse, para que pueda extinguir que la frecuencia cardíaca alta no es peligrosa en sí misma, que no es necesario hacer nada. Y ahí es cuando se extingue el miedo. Entonces, algunas veces estas famosas técnicas de relajación no están agregando nada más, o a veces están generando que la persona ocupe una muleta que no es necesaria para extinguir el miedo de algo. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay algunos sesgos, yo creo que no vamos a cansar, que uno consigue quitar cuando hace la terapia de exposición. Y bueno, ya hablé de las evitaciones. Este es el esquema general, donde hay malinterpretaciones y evitaciones en distintos trastornos que uno ve en la clínica. En el ciclo del TOC está la obsesión, que en el fondo es un pensamiento intrusivo que tiene que ver con un miedo condicionado. Esto genera ansiedad y una compulsión que genera alivio a corto plazo. Pero el miedo a eso sigue estando ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer exposiciones. Cuando uno se expone muchas veces a un estímulo, la ansiedad va a aumentar, ¿cierto? Va a aumentar, y luego en un momento la ansiedad va a bajar. Entonces, de hecho, si uno hace esto muchas veces, por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo dar? Decir Satanás muchas veces. Alguien que es muy religioso puede tenerle mucho miedo a la palabra Satanás, pues uno dice Satanás mucho rato. Con el tiempo va a empezar a bajar la ansiedad, te va a empezar a habituar. La curva de ansiedad sube, después baja. Y tú puedes seguir diciendo Satanás y después vas a seguir diciendo Satanás mientras la ansiedad está bajando. Porque no se sostiene tanto tiempo esta respuesta fisiológica. El cuerpo se cansa de tener la respuesta fisiológica alta todo el tiempo. Se acostumbra y ve que no viene ningún Satanás. Entonces cuando viene Satanás, entonces no hay peligro, entonces la actividad baja. Y si uno hace esto muchas veces, se va a producir un proceso que se llama habituación. ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? Si uno diserta... ¿Sí? ¿Dijiste algo, Rubén? No. Ya. A ver. Yo creo que en 5 minutos más termino. Denme 5 minutos Ya. más. Si uno, por ejemplo, alguien que tenga ansiedad social y tiene miedo a disertar, uno puede disertar muchas veces, la primera vez va a tener mucha ansiedad y luego a medida que uno diserte muchas veces, en distintos días, distintos, la ansiedad va a ir bajando, porque uno se va a ir acostumbrando a esa ansiedad. Digamos como que el circuito neuronal como que ajusta la cantidad de neurotransmisor que está liberando. Parece que la ansiedad que se está liberando es desmedida porque no parece ser tan peligroso. Entonces hay aquí un ajuste, una habituación. También, por ejemplo, hay personas que si uno les dice imbécil o le dice estúpido, al final son solo palabras que están condicionadas. Uno puede decir estúpido en otro idioma y no te genera nada. Entonces, al final, la palabra en español está condicionada. Uno puede decir estúpido o imbécil muchas veces hasta que, digamos, uno puede generar esta habituación. Entender que es solo una palabra y ya no me genera tanta ansiedad como la primera vez. Estoy dando ejemplo al voleo, pero por ejemplo en TOC yo lo he usado con suicidio. He hecho que la persona escriba 50 veces suicidio o que escriba muerte. Y tiene mucho miedo y luego a partir que pasan 30 minutos la ansiedad baja y aprende que puede decir la palabra, puede decirla muchas veces y no es peligrosa. Lo que pasa, ¿sí?
Vicente, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Y hay riesgo ahí en la terapia de exposición? ¿Hay algún riesgo, digamos, si tú dices que el miedo se va a extinguir con el tiempo, pero no hay un riesgo, digamos, donde no se extinga? Por ejemplo, puede haber un riesgo si uno hace mal la terapia o si el estímulo aversivo sigue estando ahí. Por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre es cuando una mujer está siendo abusada por un hombre, uno no puede hacer terapia de exposición al recuerdo si todavía está siendo abusada. Ah, Porque te sigue haciendo condicionamiento al miedo ese tipo, esa persona que la está abusando. Entonces hay que asegurarse primero que no haya estímulos aversivos innatos, que realmente sean aversivos cuando hacen la exposición. En el TOC pasa todo el tiempo que no están presentes esos estímulos aversivos. Tenerle miedo a cerrar la llave o tenerle miedo a dejar enchufado algo, eh, ya no es aversivo. Uno puede adentrarse en eso y hacer que se extinga el miedo a eso. Pero por ejemplo en el trauma sí tienes que asegurarte de que no tenga bullying ahora o que no estén abusando de esta persona ahora para hacer la exposición. Otra cosa es que puede salir mal si tú primero tienes que hacer una buena psicoeducación a la persona. Le tienes que decir de qué se trata la terapia. Yo les presento a mis consultantes estas mismas curvas, les explico esto, les explico estas curvas y les explico la evidencia científica que hay bajo esto. Y ellos entienden que tienen que mantenerse por lo menos 30 minutos haciendo la exposición. 40 minutos. Por ejemplo, si uno está haciendo la exposición y la persona se va en este punto, la persona se va a ir con la idea de que la ansiedad era inaguantable o que no sabemos hasta cuándo iba a subir la ansiedad. Entonces la persona se va a ir con una idea de que esto no era manejable. Entonces puedes hacer que la persona siga teniéndole miedo a esto y después le tenga desesperanza a la terapia si la persona se va en este punto. Puede decir, no, la terapia no funciona, ya probamos la terapia de exposición, no funciona. Entonces tú tienes que explicar muy bien de que la persona tiene que pasar este curso de aquí. Tienes que decirle, mira, que esta sesión nos vamos a quedar más tiempo para que tú puedas ver esto, ya que tú puedas ver la bajada de ansiedad. Y claro, entonces, cuando la ansiedad está subiendo y uno escapa en este punto, eso es el ciclo normal, que la persona viene con este ciclo vicioso, de justo escapar antes de que llegue al máximo y no alcanza a ver la bajada de la ansiedad. También puede pasar que bueno, en el TOC pasa esto, que la ansiedad sube, hace una compulsión, una evitación, la ansiedad baja, pero después se acuerda de otra cosa o hay otro estímulo y le sube, y después baja, hace la compulsión baja, después otro estímulo y está toda la tarde con la ansiedad alta. En cambio, si se expone ordenadamente a un solo estímulo, va a haber esta curva limpia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la sesión? Elegimos un solo estímulo para que pueda ver la curva. Decimos suicidio, un solo estímulo. En cambio, si nosotros no lo hiciéramos bien, pues podemos decir suicidio y después pensar que su hija se mata por suicidio. Entonces agregamos ahora a la hija. Y esa hija es otra curva de ansiedad. Entonces ahí ensuciamos la curva de ansiedad. Entonces la persona no va a poder ver tan limpia esta curva. Entonces hay que decirle a la persona que vamos a ocupar un solo estímulo, no agregamos nada más. Solamente ese estímulo. Entonces esa sesión va a ser solamente de un solo estímulo. Lo estoy agregando, esto no venía en la presentación, lo estoy agregando por la pregunta de Rubén. Pero uno hace ese tipo de cosas, ordena los estímulos y va cada sesión por un solo estímulo. ¿Qué tipo de exposiciones puede haber? Una es exposición al pensamiento, por ejemplo la que le estaba diciendo, decir Satanás muchas veces. Luego puede haber exposición en la imaginación. Uno escribe un relato donde ocurre lo que tú temes y lo lees muchas veces. Entonces, ¿qué haces? Tratar de hacer que esa imaginación deje de estar condicionada al miedo, que deje de tenerle miedo a la imaginación, o al lenguaje, o al pensamiento, no importa cómo le digamos. Y luego de eso uno va por las exposiciones más difíciles. Las más difíciles son en vivo. Si la persona está dispuesta a hacer exposiciones en vivo, mejor ir por las exposiciones en vivo porque hace que la persona tenga una mejoría más rápida en menos sesiones. Las exposiciones en vivo son una experiencia directa donde la persona puede comprobar que el evento que esperaba, que era negativo, no llega o era muy poco probable. Entonces ese trial, digamos, de extinción del miedo va a ser muy potente. Entonces puede dejar de tenerle miedo en muy pocas sesiones a algo. También en la sesión uno puede ocupar videos, ¿cierto? Fotos, música, películas. Por ejemplo, esta de Satanás, yo tengo una consultante que le tiene miedo a Satanás
por una película de terror cuando tenía 14 años y no pudo verla, y de ahí en adelante tiene miedo a hacer pactos con el diablo, a la sangre, y tiene que lavarse las manos cada vez que piensa en esto. Entonces tuvimos que ver la película donde comenzó esto. Además ella también tiene una historia religiosa y donde, etcétera, donde aprendió a tenerle miedo a estas cosas. Entonces aquí hay un ejemplo de un relato de la exposición a la imaginación. Estoy caminando junto a mi hermano, él está feliz, tiene 5 años y es un niño que no debería ser violentado. De pronto veo un bus acercándose e inmediatamente tengo el pensamiento de ¿qué pasaría si empujo a mi hermanito y lo mato? Claro, como que lo empuje y lo atropella el bus. Me siento muy mal, siento un sudor frío y mis latidos palpitan más fuertemente. En el rato de exposición uno lo que tiene que hacer es quitar la agitación o las compulsiones. Entonces aquí viene esto. Trato de mantener el control, pero es muy difícil. Tengo el miedo de lanzarlo. Trato de tomarle la mano fuertemente, pero no puedo. Entonces, ¿qué hay ahí? Seguramente esta persona, que con este miedo, lo que hace es agarrarle mucho la mano para asegurarse de que no lo va a empujar. O lo otro que puede hacer es alejarse 1 metro para asegurarse de que está lejos del empuje, que no va a perder el control en un momento a otro. Entonces, ¿qué uno hace en la exposición en vivo o en la imaginación? Uno retira las habitaciones. Que la persona pueda pensar o que pueda acercarse a eso sin la habitación. En este caso, tiene que dejarle tenerle miedo a la imaginación, se tiene que enfrentar la imaginación y ver la consecuencia temida, digamos, como que ocurra. Y en vivo lo que tendría que hacer es no alejarse del hermano y dejar que pase mucho auto alrededor mientras caminan por la calle y ver que no pierde el control nunca. Entonces ahí va a aprender que a pesar de que esté pensando esto, no significa que va a pasar. Perdón que lo haya explicado tan simple, pero hay poco tiempo. Aquí les doy un ejemplo de jerarquía de exposición. La idea es que uno parte de las cosas más bajas a las más altas. Entonces uno puede clasificar cuánta ansiedad le da a la persona. Entonces uno le pregunta, según tú, ¿cuánta ansiedad te genera esto? Si hiciéramos esto, ¿cuánta ansiedad crees tú que te va a dar? Eso se llama unidad subjetiva de ansiedad o USAS. Entonces, si tú no revisas que la estufa está apagada antes de salir de casa, ¿cuánto crees tú que te va a generar? 50. Si no verificas el automóvil está estacionado correctamente, ¿cuánta ansiedad te va a generar? 60. Entonces, fíjense que la exposición está formulada sin la compulsión o la evitación. Dejar de producir químicos al alcance de tu hermano, ¿cuánto crees tú que te va a generar ansiedad? 70. Dejar objetos afilados cerca de tu pareja, ¿cuánto crees que tú vas a generar ansiedad? 80. No revisar la puerta del balcón esté cerrada, ¿cuánto te va a generar? 90. Entonces, ¿qué uno que va a hacer? Va a partir uno por lo más bajo para que la persona pueda tener esta autoeficacia, sentir que está logrando que de verdad funcione la exposición, y lo partimos con cosas manejables y después vamos por más, por cosas que son más difíciles para la persona. Dejar una taza caliente al alcance de los niños le da 100 de ansiedad, que sería el máximo. Todas estas preocupaciones tienen algo en común, que es el daño. La persona tiene miedo a hacerle daño a otra persona, eso lo encuentra inaceptable. Entonces, cuando piensa que le puede hacer daño a alguien, evita en el pensamiento o evita en la realidad. ¿Qué más? Bueno, y ahí estoy terminando. Estos son los libros que pueden visitar ustedes, que tienen muchas ideas para hacer terapia de exposición. Y aquí estoy yo de nuevo para que ustedes me puedan seguir en Instagram y también, si quieren, me pueden derivar casos de TOC. En Instagram está la cuenta de Encuadrado donde pueden agendar. Y eso, ¿alguna pregunta? ¿Les pareció bien la clase? Una pregunta. Bueno, son las 10, creo que están en la hora. Bueno, hablamos de la terapia de exposición, pero yo tengo una consulta. Si tenemos un paciente que tiene miedo a, por lo menos en su entorno social, o esta ansiedad social, está cada rato con esa exposición a estar con varias personas. Entonces, ¿no serviría este método de exposición ante este caso? Sí, serviría, porque hay que refinar un poco la formulación del caso. Muchas veces las personas con la ansiedad social le tienen miedo a algo específico. Por ejemplo, pueden decir lo primero que se le ocurra ante su familia o gente que ellos consideran tonta. Estoy dando un ejemplo concreto. Pero cuando están frente a alguien que sepa mucho o más que ellos, tienen que... Aquí puede venir la conducta de evitación o de reaseguro. Tienen que pensar mucho cada palabra que van a decir. ¿Por qué? Porque el miedo ocurre solamente cuando hay alguien que sepa más que él o que ellos consideren que es más inteligente que ellos. Entonces hay un ejemplo de ansiedad social y que se gatilla solamente a ese estímulo, cuando hay alguien más inteligente.
hay otras ansiedades sociales. Por ejemplo, ansiedad social solamente cuando son chicas bonitas. O ansiedad social en tu trabajo de que te evalúe mal tu jefe. Pero solamente te preocupa que te evalúe mal tu jefe. Entonces la ansiedad social ocurre ahí, pero no con los compañeros de trabajo. O hay otros que tienen miedo a que los compañeros se rían de él en algún grupo de WhatsApp. Entonces el miedo ocurre solamente ahí, ante ese estímulo. Pero cuando conversa con su esposa o conversa con su amigo, no hay ninguna ansiedad social. Entonces el miedo está a eso específicamente. Entonces hay que formular el caso, hay que conocer el caso en las primeras sesiones para ver a qué le tiene miedo, para ver a qué hay que exponerlo. Por eso hay que ajustar la terapia de exposición a cada persona, porque cada persona tiene un miedo a algo muy específico. Antes les contaba a alguien que tiene miedo a decir Satanás. No todos los casos de TOC tienen eso, y después de que lo piensa tiene que lavarse las manos para ponerse de seguro, para que no haya maleficios que la persigan o no vengan fantasmas o demonios a verla. Entonces la historia de aprendizaje particular de cada persona es realmente así. Tienes que conocer cómo fue su historia de aprendizaje, a qué le tiene miedo en específico, para poder exponerla a eso. ¿Te sirve la respuesta? Sí, gracias. Ya, perfecto. Eso. Vamos a dar un aplauso, Vicente. Muchas gracias por darnos tu tiempo. Y ahora te van a ir a seguir al Instagram. ¿Ya te han seguido en Instagram? Ya, qué genial. Bueno, espero que... Yo, como les dije al principio, yo voy por esta clase como la clase que me hubiera gustado tener en psicología. Basada en evidencia, todo esto que estoy diciendo está basado en experimentos en ratones humanos y luego eso se traslada a la clínica. Y hay formulaciones, leyes generales del aprendizaje y de la extinción del miedo o de la respuesta condicionada. Todo eso es ciencia y aplicado a la clínica. Entonces, está genial. Me hubiera gustado lo aprendido en pregrado, pero no fue así, lo tuve que aprender afuera, después del pregrado. Entonces son afortunados. Son afortunados al de aprender esto, ¿no ves? Yo lo encuentro que es una buena clase, espero que la hayan disfrutado. Muy bien. Muchas gracias. Ya, eso. Rubén, Gracias, Vicente. ¿nos despedimos? ¿Estamos? Nos despedimos. Ya, Rubén, después hablamos por WhatsApp. Que estén muy bien. Que estén bien todos, chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.